En la primera lección que dedicamos a cinemática demostramos que cualquier movimiento, por complejo que sea, puede descomponerse en la suma de tres movimientos más simples, tres movimientos rectilíneos según las direcciones del sistema de coordenadas cartesianas. Y esto es así inclusive para movimientos extremadamente complejos. Evidentemente, si hablamos de un movimiento rarísimo, pues tendríamos tres movimientos rectilíneos pues más o menos sofisticados o complicados. Pero en la mayoría de los casos, en situaciones prácticas, en el mundo real, los movimientos no suelen ser tan difíciles y de hecho se suelen obtener generalmente como la suma de movimientos rectilíneos uniformes o movimientos rectilíneos uniformemente acelerados, como veremos más adelante. Fíjate en el movimiento de la bola justo cuando abandona el filo de la mesa. Como puedes ver, la trayectoria ha cambiado de forma drástica, ha pasado de ser una trayectoria movimiento rectilíneo uniforme, siempre que obviamos el rozamiento, prácticamente un movimiento rectilíneo uniforme, a una trayectoria curvilínea. ¿Qué tipo de curva es esa? Bueno, pues fue Galileo Galilei en 1663 el que analizó este movimiento y demostró que se trata de una parábola. Y además que esa parábola se podía descomponer, o ese movimiento, el movimiento de la bola en el aire, podía descomponerse en la suma de dos movimientos totalmente independientes. Por un lado, el avance de la bola en horizontal, que se mantendría a velocidad constante, ya que en esa dirección no actúan fuerzas y por inercia la bola tiene tendencia a mantener la velocidad de avance en horizontal, más el movimiento de caída en vertical, que ahí sí estaríamos hablando de un movimiento uniformemente acelerado, ya que ahí actúa la gravedad. Por tanto, la suma de dos movimientos independientes, uno de avance y otro de caída, que no afectan en absoluto el uno al otro, es decir, la velocidad en horizontal no afecta en absoluto a la caída en vertical, ni la gravedad en vertical afecta en absoluto al movimiento horizontal, dan como resultado, dan como composición final una parábola. La generalización de esta idea de Galileo es lo que hoy en día conocemos como principios de superposición, que por cierto se puede aplicar en muchos campos de la física, por ejemplo en superposición de ondas, en superposición de esfuerzos, incluso en cuántica, y no sé si os sonará lo del entrelazamiento cuántico, está un poco conectado con este tipo de ideas, pero bueno, no vamos hasta ahí. De momento nos quedamos con la idea de que el principio de superposición dice algo así como: si una partícula está sometida simultáneamente a varios movimientos elementales independientes, el movimiento resultante se obtendrá sumando vectorialmente dichos movimientos. ¿Y cómo se suman vectorialmente los movimientos? Pues muy fácil. Si estamos hablando de posición, que es una magnitud vectorial, pues como suma de las posiciones, la posición debida a uno de los movimientos, por ejemplo, el movimiento en el eje X, más la que se deba al movimiento en el eje Y. Si es una velocidad, pues la suma de las velocidades. Si es una aceleración, pues la suma de las aceleraciones. Si en el caso de ser 2 fueran 3, pues sumando 3 aceleraciones tendríamos la aceleración total. Esa es la idea, esa es la base de lo que llamamos principio de superposición o principio de composición de movimiento. En el caso de la bola que hemos visto antes, cuando la bola abandonaba el filo de la mesa, únicamente poseía una velocidad en horizontal, ¿vale? Podemos llamar Vx, es decir, toda su velocidad, la velocidad inicial, era velocidad completamente en la dirección de avance. Pero una vez que ha volado durante un tiempo, ya la gravedad ha ejercido su efecto y por tanto ha acelerado y por tanto ha hecho que aparezca una velocidad vertical y hacia abajo, una velocidad en el eje Y, en este instante, que llamamos instante 1, la velocidad en el eje X se mantendría de manera que la suma vectorial de esas dos velocidades, la velocidad debida al avance en horizontal, más la que ha adquirido verticalmente hacia abajo debido a la gravedad, será la velocidad total. Observa cómo cuando ha pasado un determinado tiempo la velocidad vertical ha crecido aún más, de manera que la velocidad total en este punto 2 sería mayor que la velocidad con que salió desde el borde de la mesa. Pero en todo momento se ha mantenido constante la velocidad en el eje X porque la aceleración en el eje vertical, que es la gravedad, no influye en absoluto al movimiento en horizontal. Normalmente nos vamos a encontrar con composiciones de movimientos. El más típico va a ser lo que llamamos el tiro parabólico, que se puede obtener siempre como suma de un movimiento horizontal de avance que corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme más un movimiento de
sube y baja dependiendo de si disparamos con un ángulo, en este caso sea horizontal, pero si lo hiciéramos con un determinado ángulo ya tendríamos una velocidad de avance inicial, pero también una velocidad de lanzamiento vertical, y en función de ese ángulo pues tendríamos que obtener las componentes iniciales de la velocidad en el eje X y en el eje Y, usando trigonometría, como es evidente, ¿vale? En cualquier caso, aparte de este tipo de casos, también se nos pueden dar problemas incluso más sencillos, como el movimiento de una barca que avanza por un río y que está sometida a una corriente lateral. En este caso, si la corriente tiene una velocidad constante, como en el ejemplo que vamos a resolver ahora, pues evidentemente sería un movimiento rectilíneo uniforme en horizontal más un movimiento rectilíneo uniforme en la vertical, en la dirección en la que la barca está remando o impulsándose con su motor. Bien, vamos a ver cómo utilizar, cómo aplicar el principio de superposición en este problema de la barca que cruza un canal, ¿vale? Tenemos que la barca va a cruzar desde esta orilla hasta la otra, un canal de 60 metros de anchura. La barca avanza impelida por el motor o por los remos, por lo que tú quieras, a una velocidad de 3 metros por segundo, y paralelamente existe una corriente lateral de 1,5 metros por segundo hacia la derecha. El problema nos pide que calculemos la velocidad total de la barca, el tiempo que va a tardar en cruzar el río y la distancia total recorrida. Ahora después añadiremos un apartado para hacerlo un poquillo más interesante, ¿vale? Lo primero es establecer claramente cuál es el sistema de referencia. Yo voy a llamar eje X y este va a ser el origen de coordenadas, es decir, el punto desde que sale la barca, voy a marcarlo como punto 0, 0, y este otro sería el eje Y. Por tanto, en el eje de avance, que hemos llamado eje Y, tenemos una velocidad v sub i que equivale a la velocidad de la barca, 3 metros por segundo, mientras que en el eje X, que sería, digamos, lateralmente según avanza la corriente, tenemos una velocidad que corresponde con la velocidad del río, la velocidad del agua, que sería de 1,5 metros por segundo, y la suma vectorial de esas dos velocidades dará como resultado la velocidad total, ¿vale? Es decir, esta sería la velocidad real o total que tiene la barca, ¿vale? Vamos a llamarla VR, R de real, que es la que nos están preguntando. La suma de los dos movimientos rectilíneos genera un movimiento rectilíneo, pero en diagonal, ¿vale? Bien, si descomponemos los dos movimientos por separado, porque el movimiento real es este, pero podemos descomponerlo como suma o superposición de movimientos rectilíneos, tenemos que en el eje X el movimiento va a corresponder con el movimiento rectilíneo, con una ecuación de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, la posición, vamos a llamarla X, lateralmente, sería la posición de la carranca, como hemos dicho que al principio la barca estaba en el origen de coordenadas, sería 0, más la velocidad en ese eje, en el eje X, que sería 1,5 multiplicado por el tiempo. Esta es la forma de escribir ecuaciones. Normalmente no ponemos las unidades cuando escribimos una ecuación de movimiento, ¿vale? Luego en el eje Y tendríamos que la posición, que vamos a designarla con la letra Y, ya que estamos hablando de avance en esa dirección, sería 3 por T. Para resolver la primera pregunta, aplicando simplemente el principio de superposición, que dice que la velocidad total es la suma de velocidades, tendremos que, pues la velocidad total, que yo he llamado VR, será Vx más Vi. Es decir, será 1,5 I más 3J. Esa es la expresión vectorial de lo que es la velocidad. Y para obtener su módulo, que lo puedo representar tanto así como así, pues simplemente utilizamos el teorema de Pitágoras, es decir, sería la raíz cuadrada, ya que bueno, la velocidad real en la diagonal, en la hipotenusa, sería 1,5 metros por segundo elevado al cuadrado, más 3 metros por segundo elevado al cuadrado. Hago la raíz y obtengo una velocidad de, está redondeado por supuesto, pero bueno, siempre podríamos utilizar el dato que aparece en la calculadora, es 3 raíz de 5 partido por 2, que se puede utilizar de esa manera y se puede de hecho expresar así sin necesidad de hacer esa aproximación, pero bueno, tampoco pasa nada, ¿vale? Bien, vamos al apartado B, que me pide que calcule el tiempo que tarda en cruzar el río. Siempre que vamos a resolver un problema de movimiento y de composición de movimientos en particular, tenemos que saber entender que la pregunta entraña o incluye
un dato, incluye una información. Yo tengo que pensar que cuando la barca haya cruzado de forma efectiva el río, evidentemente su coordenada Y va a ser 60 metros. Así que solo tendremos que explicar que cuando haya cruzado, la posición en el eje Y será 60 metros. Así que cogemos la ecuación en el eje Y, esta, igual a 3t, y donde pone y pongo un 60 metros es igual a 3 metros por segundo multiplicado por el tiempo. Despejo el tiempo y tendría que ser 60 metros dividido entre 3 metros por segundo. Metro se va con metro y salen 20 segundos exactos. Lógico, puesto que la velocidad lateral del río no afecta en absoluto al avance. Si la barca está avanzando cada segundo 3 metros, para recorrer 60 metros necesita 20 segundos, ¿vale? Justamente eso es lo que implica el principio de superposición o de descomposición de movimientos, que un movimiento en un eje no afecta en absoluto al otro, ¿vale? Bien, vamos con la tercera pregunta, que sería resolver qué distancia real ha recorrido cuando haya cruzado el río. La distancia real será esta línea, ¿vale? Vamos a llamarla D mayúscula, la distancia que hay de aquí a aquí. Fíjate que si yo pudiera calcular esta cantidad, como ya sé que en vertical ha avanzado 60 metros, con esos dos catetos podría calcular la diagonal. Pero también podemos utilizar el conocimiento de la velocidad real o total de la barca, y que además sabemos que cuando la barca llegue a ese punto, es decir, cuando haya cruzado el río, han transcurrido 20 segundos. Así que si la velocidad real de la barca es 3,35 y se ha movido durante 20 segundos, puedo calcular perfectamente la distancia recorrida como producto de velocidad por tiempo, que me da una distancia casi exacta de 67 metros. En cualquier caso, por si a alguien le queda la curiosidad, es muy fácil calcular esa distancia lateral, porque también sé que han transcurrido 20 segundos y puesto que el río ha estado arrastrando cada segundo 1,5 metros, si multiplico 1,5 por 20 me salen 30 metros. Es decir, la barca se va a desviar lateralmente con respecto a lo que sería su línea de avance natural, 30 metros hacia la derecha. Podéis utilizar este 30 y ese 60 y veréis que coincide el resultado que obtendréis de aproximadamente 67 metros, ¿vale? Pero vamos a hacerlo un poquito más interesante ahora y vamos a preguntarnos ¿cuánto tiempo necesitaría la barca para cruzar el río, suponiendo que no quiere llegar, no quiere salir desplazado lateralmente, sino que quiere llegar justamente hasta el punto que está enfrente, aquí, no allí, como antes, ¿vale? Que llegar a este punto P. Bien, ¿qué tiene que hacer la barca para no desviarse lateralmente? Pues evidentemente tendrá que imprimir la velocidad que tiene, que en este caso eran 3 metros por segundo. Esa velocidad no la puede imprimir de forma vertical, puesto que el río la va a ir arrastrando río abajo. Lo que tiene que hacer es apuntar de manera que compense el arrastre del río hacia la derecha. Esta es la velocidad X de la barca, de manera que neutralice la velocidad del río, que también va en el eje X y que la arrastra hacia la derecha. Así que esto tiene que ser también 1,5 metros por segundo. La consecuencia es que no toda la velocidad de la barca se va a imprimir en la vertical, sino que solamente una parte de la velocidad se va a aprovechar para avanzar. Es decir, vamos a desperdiciar un poquito de velocidad, de esos 3 metros por segundo, pues vamos a perder un poco. Para que quede más claro, os voy a dibujar aquí abajo, la velocidad de la barca viene así. Tendríamos que tiene que tener una componente hacia la izquierda en el eje X que valga 1,5 y por tanto no toda la velocidad de la barca va impresa en avance, sino solamente una componente, la componente del eje Y, ¿vale? Lo que va hacia adelante, lo que va a hacer que avance, por tanto va a tardar un poco más de tiempo. ¿Cómo puedo calcular esta componente, que es la que me interesa en realidad? Porque para saber cuánto tiempo tarda en llegar allí, lo que necesito es saber a qué velocidad avanza en el eje Y. Bien, pues puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Yo sé que VB, que es la velocidad de la barca total, que son 3 metros por segundo, al cuadrado es igual a VBX al cuadrado más VBI
al cuadrado. Para calcular la VBI, que es la que a mí me interesa, tendría que VBI es igual a VB al cuadrado menos VBX al cuadrado raíz cuadrada. Así que tendría que calcular 3 metros por segundo al cuadrado menos 1,5 elevado al cuadrado. Resuelvo y obtengo que me quedan 2,6 metros por segundo, así que ya puedo calcular. Como en el eje Y tengo la ecuación que tendría ahora en el eje Y, sería que la posición será la posición inicial más la velocidad multiplicada por el tiempo. ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer una distancia Y de 60 metros? Pues pongo donde pone Y 60 metros, son 2,6 metros por segundo multiplicado por el tiempo, así que T será 60 metros dividido entre 2,6 metros por segundo, que me da aproximadamente un tiempo de 23,1 segundos. Vale, y la palma del protagonismo en problemas de composición de movimientos, sin ninguna duda, se la lleva el tiro parabólico, el movimiento parabólico, ¿vale? El movimiento de Graves también se llama así. Nosotros vamos a resolver este caso, el de la bola que hemos visto al principio, en el que la bola rodaba horizontalmente, se despegaba de la mesa y caía. Es un caso que puede parecer un poco más simple, pero en este caso, bueno, pues va a resultar un problema quizás, yo creo que más interesante que los típicos que se suelen hacer. Y digo que es un poco más interesante porque justamente lo que vamos a hacer es calcular la velocidad con que ha salido la bola de la mesa, sabiendo que la altura de la mesa era 70 centímetros y ha impactado 65 centímetros más adelante, ¿vale? Bien, en cualquier caso, sea el movimiento parabólico que sea, quiero que tengáis una cosa muy clara. Para resolver un problema de tiro parabólico, lo que no tenemos que hacer es aprender ninguna fórmula de memoria, salvo, obviamente, las ecuaciones de movimiento rectilíneo. Lo único que hay que tener claro es que todo el movimiento de la bola, en realidad, es la suma de dos movimientos muy sencillos. Un movimiento de avance en horizontal a velocidad constante y un movimiento de caída vertical, ¿vale? En el caso de que haya un tiro oblicuo, es decir, un ángulo, pues bueno, pues primero la bola subirá y luego bajará, pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. No dejan de ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje vertical y un movimiento uniforme en el horizontal, ¿vale? Tened siempre presente que el movimiento horizontal no afecta en absoluto al vertical, ni al vertical al horizontal. Cosas que me pueden preguntar en un problema, las típicas cosas que me pueden preguntar en un problema son, pues, ¿cuánto tarda la bola en impactar? Lo que se llama tiempo de vuelo, ¿vale? O tiempo para llegar al cenit, al punto más elevado, ¿vale? O ¿cuál es el punto más alto? ¿Qué coordenada es? Bueno, pues simplemente, ¿qué ocurre cuando la bola llega al punto más alto? Pues que ya no está subiendo, tampoco está bajando. ¿Por qué? Justamente ahí su velocidad vertical se anula, deja de subir e instantáneamente después va a bajar. Por tanto, la condición que yo voy a utilizar para calcular el punto más elevado de una trayectoria parabólica es que la velocidad en el eje Y sea 0. En el X, por supuesto que no, en el eje Y. Tiempo de vuelo o alcance. ¿Qué ocurre cuando la bola llega al sitio más lejano? Lo típico en un tiro parabólico es que impacta contra el suelo, por ejemplo, un proyectil. Bueno, pues si impacta contra el suelo, pues será que la coordenada vertical vale lo que tenga el valor en el suelo, que normalmente será I igual a 0. Bien, vamos a aplicarlo a este caso particular. Lo primero que tenemos que hacer es que la bola ha salido del borde de la mesa y yo tengo que poner un sistema de referencia, es decir, dónde está el valor 0, 0. Podría ponerlo donde yo quiera, ¿vale? Incluso podría ponerlo a 20 centímetros del suelo, pero es complicarme la vida. Lo más fácil es o pongo el sistema de referencia justo desde el punto del que ha salido la bola o lo pongo de manera que la I0 sea el suelo. Yo recomiendo, casi siempre suele venir mejor que I igual a 0 sea el suelo, por tanto abajo. Este punto será la coordenada X igual a 0, por tanto, hasta allá la bola ha recorrido 65 centímetros según dice el enunciado, ¿vale? Eso es lo que se llama alcance. Además, sé que inicialmente la bola está en la coordenada Y igual a 70 centímetros o 0,7 metros. Así que ya podéis ir anotando cositas. Sé que la X máxima es 0,65 metros.
Otra cosa que sé, evidentemente, es que actúa la gravedad, ¿vale? Se trata de un movimiento que sigue la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el eje vertical. La posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y justamente derivando esta expresión, derivando la expresión de la posición, recordemos que la velocidad, la derivada, ritmo con que cambia la posición con respecto al tiempo, la derivada de la posición con respecto al tiempo, siendo x sub 0 una constante, la derivada de una constante es 0, la derivada de v sub 0 por t sería v sub 0, y la derivada de la mitad de a por t al cuadrado sale justamente a por t. Hay muchos de mis alumnos que cuando se lo digo, ¡uy, qué sorpresa! Bueno, pues sí, si la velocidad es la derivada de la posición, pues las ecuaciones físicas que representan la velocidad de la posición tienen que tener esa relación matemática, ¿vale? Bien, estaba diciendo que la gravedad, lo que es la aceleración en este caso, evidentemente actúa hacia abajo. Si yo he dicho que para arriba está el eje Y positivo, pues la gravedad en realidad tiene sentido negativo, por tanto sería menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya sabéis que en este tipo de problemas, en vez de poner la letra A, ponemos la letra G, ¿vale? Bien, de manera que vamos a escribir ya las ecuaciones de movimiento, casi incluso antes de ver qué pregunta. Yo sé que en el eje X se trata de un movimiento rectilíneo uniforme, la coordenada, la letra que voy a utilizar en el avance será X justamente, por eso lo llamamos eje X, será X es igual a posición inicial en el eje X, la bola cuando sale está la coordenada X igual a 0, por tanto 0, más la velocidad que tiene en el eje X, que es desconocida y de hecho en la pregunta voy a llamarla Vx multiplicado por tiempo, ¿vale? Así que aquí no tengo nada. Bien, vamos a ver qué ocurre en el eje Y. En el eje Y tenemos que la posición en el eje Y la voy a representar con la letra I, ¿vale? Me baso en esta expresión, pero en vez de poner X pongo Y. Será la posición inicial, que es 0,7 metros, más la velocidad inicial en el eje Y. Ojo, la velocidad inicial en el eje Y es 0, puesto que inicialmente la bola no tiene velocidad hacia abajo, ni tampoco hacia arriba. Así que al aplicar esta expresión, la velocidad inicial en el eje Y sería 0 por t, no tengo nada, más la mitad de la aceleración por el tiempo al cuadrado, así que sería más la mitad de menos 9,8, así que voy a poner t al cuadrado. Así que me queda que la ecuación de la posición en el eje vertical se puede calcular con esta expresión. Mientras que la expresión de la velocidad en el eje Y, ya sé que la velocidad inicial en el eje Y era 0, así que 0 más la aceleración que exista en el eje Y multiplicada por el tiempo. Como la aceleración en el eje Y es menos 9,8, pues será menos 9,8 por t. Así que estas dos ecuaciones se aplican o se utilizan para obtener los parámetros en el eje Y y la de arriba para el eje X. Bien, y para resolver la primera parte, velocidad de salida, bueno, tiempo de vuelo, pues básicamente tenemos en este problema dos cosas claras. Sé que cuando la coordenada X vale 0, la coordenada Y vale 0,7, es una cosa que sé con seguridad. Y otra cosa que sé es que cuando la coordenada X vale 65 centímetros, la bola ha impactado, por tanto la Y vale 0. Voy a sustituir donde pone X, voy a poner 0,65 porque vamos a poner en metros, ¿vale? 0,65 es igual a V sub X por tiempo. No sé cuánto tiempo tarda la bola en llegar aquí, pero sí sé que cuando llega aquí en este punto, la coordenada es 0,65. Y por otro lado, cuando llega aquí, la coordenada Y es 0. Por tanto, 0 es igual a 0,7 menos 4,9 por t al cuadrado. Fijaos que, justamente utilizando esta condición, la condición del momento del impacto, lo que sabemos del momento del impacto, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Una incógnita es el tiempo, por supuesto que el tiempo en este instante va a ser el tiempo de vuelo, así que ya voy a obtener una respuesta, y la otra va a ser justamente la velocidad de salida. Así que voy a sacar el apartado A y B simultáneamente. De aquí puedo calcular perfectamente el tiempo, despejo menos 0,7 dividido entre menos 4,9,
estos son metros por segundo al cuadrado porque era la mitad de la aceleración, este 0,7 son metros y tenemos que aplicar la raíz cuadrada, ya sabéis que es menos con menos, que la calculadora nos da un tiempo de raíz de 7 partido por 7 segundos, lo voy a dejar así, aunque bueno, también lo vamos a redondear para tener una idea aproximada de qué es lo que estamos hablando de 38 centésimas de segundo. Así pues, la pelota estuvo en el aire volando 38 centésimas de segundo. Fíjate que este cálculo únicamente incluye dos datos, o tres datos mejor dicho, el valor de la gravedad, que es vertical y hacia abajo, la altura inicial, que es 70 centímetros, y la posición final. Así que en esta expresión para nada entra el hecho de que la pelota haya estado desplazándose horizontalmente como corresponde con el principio de independencia de los movimientos. Así que si en el instante en que la pelota se liberó justo desde el borde hubiésemos dejado caer una segunda pelota simplemente desde arriba a abajo, las dos pelotas habrían tardado exactamente 0,38 segundos en contactar contra el suelo. Y una vez que sabemos ese tiempo, sabemos que ha tardado 0,38 segundos en avanzar hacia adelante 65 centímetros, es decir, utilizando esta expresión podemos calcular la velocidad en el eje X, que sería el cociente entre la distancia recorrida, 0,65 metros, y el tiempo que ha tardado en poner. En vez de poner 0,38 segundos voy a poner raíz de 7 partido por 7, no pasa nada si ponéis en los 0,38 segundos, pero así, bueno, pues el margen de redondeo es mejor, ¿vale? Y nota que aproximadamente serían 1,7 metros por segundo. Os lo voy a redondear a simplemente dos cifras significativas, pues porque bueno, los datos de los que parto tienen dos cifras significativas y es, digamos, lo adecuado en este caso, como vimos en pues en la lección en la que dedicamos los fundamentos de física, ¿vale? Y una vez que tengo ya la velocidad en el eje X, para conseguir la velocidad total y el ángulo de impacto, pues bueno, simplemente voy a tener que calcular la velocidad en el eje Y, que la voy a sacar desde aquí. Como sé que está cayendo, descendiendo un tiempo de 0,38 segundos, de ahí podría obtener la coordenada vertical de la velocidad en el momento del impacto, que sería menos 9,8 metros por segundo al cuadrado multiplicado por un tiempo de raíz de 7 partido por 7 segundos. Tiene una componente vertical de la velocidad de menos 3,7 metros por segundo. Por consiguiente, la velocidad final en el momento del impacto será 1,7 en el eje horizontal hacia adelante y 3,7 en el eje vertical hacia abajo. Y el módulo de esa velocidad de impacto será la raíz cuadrada de 4,1 metros por segundo aproximadamente, será la celeridad en el momento del impacto. Bien, y ahora ya para calcular el ángulo con que impacta, el ángulo podríamos medirlo tanto con, bueno, el ángulo que forma la velocidad de impacto con respecto al suelo o con respecto a la vertical, que es lo que se llama normal en física. Yo lo he marcado aquí con respecto al suelo, ¿vale? Con qué ángulo va a impactar, considerando el suelo como ángulo cero. Podríamos utilizar cualquier expresión trigonométrica, el seno, coseno, tangente, porque conocemos pues todas las componentes de la velocidad. Bueno, pues ya voy a utilizar la tangente de ese ángulo será siempre la tangente del cateto opuesto, puesto que el ángulo es este, el cateto opuesto sería este, que es la VI, por tanto VI, entre el cateto contiguo, el contiguo al ángulo, como este es el ángulo y esta es la hipotenusa, el contiguo a este, ¿vale? Es decir, VX. VI entre VX. Por tanto, el ángulo, que es lo que yo quiero calcular, sería la arcotangente de VI entre VX. Nos sale un ángulo que tiene bastantes cifras decimales y yo lo voy a redondear simplemente sin cifras decimales. En fin, 65 grados sería el ángulo que forma en el momento de impactar la velocidad con el suelo. Bien, creo que con esto, pues bueno, ya hemos hecho dos problemas de composición de movimiento, el típico tiro parabólico, en este caso un tiro horizontal, el movimiento de la barca, que es muy interesante. Por supuesto tenéis un par de problemas más en el canal, si os viene bien, bueno, pues acudid a ellos y creo que pues, pueden ayudar para clarificarlo todo. Y bueno, con esto y un bizcocho nos vemos en otro momento.